las 10 verduras que tienen menos calorías, de más a menos. Hablaré también de beneficios adicionales que tienen para la salud y también hablaré de la forma en la que podemos utilizarlas. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la cantidad de calorías será en función de cada 100 gramos y crudo, y que esto puede variar si lo cocinamos y sobre todo si añadimos más elementos como aceite y otros componentes, y además también puede variar según la porción que consumamos. La número 10 tiene entre 20 y 30 kilocalorías cada 100 gramos, es deliciosa, versátil y el número de calorías dependerá del tipo y de la madurez. Es rica en vitamina A y en antioxidantes. ¿De qué estamos hablando? De la calabaza, que botánicamente la clasifican como una fruta, pero que en la cocina se utiliza como un vegetal. Además de ser baja en calorías, es rica en fibra, que tendrá esta sensación saciante y además es beneficiosa para el funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Además, tiene vitamina A o precursores de la vitamina A como los betacarotenos y antioxidantes que son beneficiosos para la salud de nuestros ojos, para la salud de nuestra piel y también para el sistema inmunológico. Las formas de uso de la calabaza es en gran variedad de platos, por ejemplo, en sopas de calabaza, en las que la calabaza se mezcla con cebolla, con ajo y con otros caldos vegetales para hacer una sopa reconfortante y nutritiva, sobre todo para días fríos. Los purés de calabaza, que se utilizan de guarniciones, se hace un puré suave de calabaza y esto es un acompañamiento para platos con carnes y pescados. También asada al horno. Se corta la calabaza en cubos que se sazona con especias que te gusten y esto se va asando hasta que esté tierna y esto servirá de acompañamiento con otros platos principales. La número 9 tiene entre 22 y 26 kilocalorías cada 100 gramos y está llena de nutrientes y es baja en calorías y tiene fibra. Y se puede utilizar en forma de batidos o salteada con ajo o con aceite de oliva. Estamos hablando de las espinacas. Las espinacas son una buena fuente de hierro, que es importante para la producción de los glóbulos rojos y para evitar la anemia. También es rica en calcio, que es importante para la salud ósea. Tiene vitamina C y vitamina A, que actúan como antioxidantes y son importantes, entre otras cosas, para la función inmunológica, el sistema defensivo, y también tienen folato, que es la vitamina B9, que es importante para la salud del corazón y también para el desarrollo del feto durante el embarazo. Las formas de uso de las espinacas también son muy variadas, se pueden utilizar para batidos verdes, en los que espinacas crudas se mezclan con alguna fruta como plátanos o mango, y también se añade un poco de agua o de leche de almendra y esto servirá para hacer un batido verde muy sabroso y nutritivo. También en ensaladas se utilizan las espinacas como base y aquí le puedes añadir frutos secos como nueces, queso y otros alimentos y lo que harás es aderezarlo con aceite de oliva o con limón y esto también hará una ensalada que es muy nutritiva y sabrosa. También en salteados, que se saltean las espinacas con ajo o con aceite de oliva y esto se utilizará de guarnición o se mezcla con huevos revueltos para un desayuno saludable. El número 8 tiene entre 18 y 25 kilocalorías cada 100 gramos, tiene variedad de colores y botánicamente se considera una fruta, pero en la cocina se utiliza como una verdura. Estamos hablando del pimiento, que el que tiene menos calorías es el pimiento verde y el pimiento amarillo y sobre todo el rojo tendrá más calorías porque serán más maduros y tendrán más azúcares naturales. Los pimientos tienen de beneficio nutricional la fibra, que es importante para el aparato digestivo, pero también porque es rico en vitamina C, que es importante para la reparación de tejidos, para la piel, para las mucosas y para los tejidos conectivos en general, y también para la absorción de hierro, y también la vitamina A y precursores de la vitamina A, que son importantes para la salud de los ojos, de la función inmunológica defensiva y para la salud en general. Por ejemplo, carotenoides como el betacaroteno, que es precursor de la vitamina A, el licopeno, también la zeaxantina o luteína. Conforme es más rojo el pimiento, más cantidad de carotenoides tiene. Los pimientos se utilizan de diversas formas en la cocina. Por ejemplo, en ensaladas se cortan los pimientos frescos en tiras y se añaden a la ensalada para darle un tono colorido y crujiente. También en salteados con cebolla y otras verduras para acompañamiento de otros platos y también rellenos con frijoles, con quinoa, con maíz o con otros ingredientes y especias que después se hornea para darle un mayor sabor y que te queden más tiernos y es una comida
muy nutritiva y sabrosa. La número 7 tiene entre 18 y 22 kilocalorías cada 100 gramos y es un vegetal de hoja verde. Es una excelente fuente de nutrientes con pocas kilocalorías. Se puede utilizar al vapor como acompañamiento o añadido a guisos o a sopas. Estamos hablando de las acelgas. Los beneficios nutricionales de las acelgas son su riqueza en vitamina K, que es importante para la coagulación sanguínea y también para la salud de los huesos. También en vitamina A y vitamina C, que hemos dicho que son antioxidantes y que tienen funciones importantes que no voy a repetir, y también que tienen minerales como el magnesio y el potasio, que son importantes para regular la presión arterial y también son importantes para la función muscular. Las acelgas se pueden utilizar en la cocina, por ejemplo en ensaladas, añadiendo unas hojas tiernas a la ensalada para darle un toque diferente y variedad. También se pueden utilizar en sopas y guisos para añadir contenido nutricional con pocas calorías y aumentar la sensación de saciedad, y también se utilizan al vapor, que después las puedes sazonar un poquito y se utilizará como acompañamiento. El número 6 tiene entre 15 y 20 kilocalorías cada 100 gramos, es alto en fibra y en agua, lo que hace que sea bueno para la hidratación y para el funcionamiento del aparato digestivo. Es suave, versátil y es en realidad botánicamente una fruta, aunque en la cocina se utiliza como una verdura. Estoy hablando del calabacín. El calabacín tiene beneficios nutricionales, su alto contenido en fibra, que ya he comentado que es bueno para el aparato digestivo, la hidratación, que lo hace ideal por su alto contenido en agua para épocas del año que sean calurosas, y después también tiene vitamina C con sus efectos antioxidantes que ya hemos comentado, tiene potasio, que todo esto en conjunto también es saludable para nuestro corazón. El calabacín se puede utilizar en la cocina en forma de espaguetis de calabacín. Utilizas un espiralizador y este lo usas para hacer unos fideos de calabacín que sirven de sustituto bajo en hidratos de carbono de la pasta tradicional. También se puede utilizar en forma de rodajas, asado, que después se puede añadir especias y aceite de oliva para acompañamiento de otros platos, y también se puede utilizar el calabacín rallado para añadir a tortillas o fritatas. El quinto vegetal tiene entre 10 y 16 kilocalorías por 100 gramos, es una raíz comestible, crujiente, refrescante y se trata del rábano. Los rábanos, aparte de fibra y agua, tienen vitamina C, otros antioxidantes con importantes funciones que ya hemos comentado, y también tiene potasio, que es importante, como ya sabemos, para regular la presión arterial y para la función muscular. Los rábanos se utilizan en la cocina, por ejemplo, en ensaladas. Lo que se hace es los rábanos frescos se cortan en rodajas finas y se añaden a la ensalada. También se pueden utilizar en forma de snack o tentempié, consumidos crudos directamente. A veces se les añade algo para darle un poco más de sabor. También se pueden utilizar encurtidos para acompañar a otros platos y también cocidos también para sopas y para guisos. El número 4 tiene entre 14 y 16 kilocalorías cada 100 gramos. Es refrescante, hidratante por su elevado contenido en agua y también la fibra, que es buena para el aparato digestivo. Se considera botánicamente una fruta, aunque culinariamente se utiliza como una verdura, y estamos hablando del pepino. El pepino, de beneficios nutricionales, aparte de la alta cantidad de agua que tiene y de la fibra, tiene también vitamina K, que es importante para la coagulación y la salud ósea, y también tiene antioxidantes, por ejemplo la curcubitacina, que es antioxidante y es antiinflamatoria, pero sobre todo en los pepinos que son comerciales, que tienen una cantidad relativamente baja, porque es lo que te da el sabor amargo. En cambio, si lo cultivas por tu cuenta y tiene cantidades elevadas y tiene un sabor amargo, puede ser tóxico. Por eso hay que ir con cuidado en ese sentido y comprar los comerciales. El pepino se utiliza en la cocina, por ejemplo, en ensaladas, se corta el pepino en rodajas finas y se añade. También se utiliza en forma de aguas infusionadas. En un vaso de agua se introducen unas rodajas de pepino y esto hará que sea una bebida refrescante. Y también se utiliza en dips, es decir, se unta en estos trocitos de pepino en una salsa de hummus o de tzatziki y esto será un tentempié saludable. La número 3 tiene entre 12 y 16 kilocalorías cada 100 gramos y es una verdura de hoja verde que se utiliza como base en muchas ensaladas y es una excelente opción por su contenido bajo en calorías. Es la lechuga. La lechuga es beneficiosa nutricionalmente por su contenido en vitamina C, vitamina A, vitamina K y también en vitamina B9 o ácido fólico y también por su contenido en fibra y en agua. La lechuga en la cocina se utiliza como base para ensaladas, añadiéndole frutos secos como las nueces
o legumbres como las lentejas y por supuesto otros vegetales. También se utilizan las hojas de lechuga como envoltorio para tacos o para sándwiches y es una alternativa al pan o a las tortillas. Y también se utiliza en sopas frías como por ejemplo el gazpacho. El segundo vegetal tiene entre 8 y 16 kilocalorías cada 100 gramos y es muy conocido por sus bajas calorías y su alto contenido en agua y se utiliza mucho en las dietas y estrategias de pérdida de peso ideal o de adelgazamiento porque es fácil utilizarlo como snack y ayuda a tener una sensación de saciedad. Se trata del apio. Los beneficios nutricionales del apio, aparte de su contenido en agua y en fibra, es su contenido en vitamina K, que es buena para la coagulación y la salud ósea, y también sus antioxidantes, que son útiles para la salud cardiovascular. La verdura número 1 tiene entre 4 y 16 kilocalorías cada 100 gramos, es de las verduras más bajas calóricamente, pero es rica en nutrientes. De hecho, algunos científicos y en algunos estudios la clasifican como la verdura número 1 del mundo en cuanto a riqueza nutricional, gramo a gramo. Estamos hablando del berro. El berro es una fuente impresionante de vitaminas y minerales, en concreto de vitamina K, vitamina A y vitamina C, que junto a sus antioxidantes hace que la clasifiquen como la verdura número 1. El berro se utiliza en la cocina, en las ensaladas para darle un toque picante, también se utiliza en sándwiches para darles más variedad y también se utiliza como guarnición en platos principales. Como regalo añado uno más que tiene entre 16 y 18 kilocalorías y que a mí me gusta mucho y que es nutricionalmente muy bueno y que tiene un color rojo y se trata del tomate, que es rico en vitamina C, es rico en potasio, en antioxidantes, en licopeno y todo esto es beneficioso para la salud del corazón, la vista, para la salud de la piel y también para la próstata. Se puede consumir en ensaladas, lo puedes consumir en forma de salsas y también fresco en forma de snack o tentempié. Recuerda que se pueden hacer combinaciones de todas estas verduras entre sí y también con otros alimentos. Lo que hace es que aumentas el volumen de lo que comes, la cantidad, pero con bajo contenido en calorías y además con alto contenido nutricional. Esto se puede hacer en forma de ensaladas, de sopas, de guisos, de salteados, de guarniciones, acompañamientos, en salsas, en batidos verdes y también directamente en forma de snacks o tentempiés que vas comiendo en los momentos en los que notas hambre para disminuir esta sensación y así aguantar entre comidas. Pero recuerda que si tienes alguna enfermedad o tienes realmente un problema muy importante de sobrepeso, deberás consultar con un profesional de la salud. Recuerda compartir esta información con otras personas a las que les pueda interesar y te dejo aquí otros vídeos sobre algunas de las verduras que he comentado hasta este momento. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.